Muy buenas, Marta, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo estás, Ingrid? ¿Todo bien? Vamos a esperar que ingrese un poquito más de gente. Un vivo que apela a la costumbre de los jueves, en realidad, porque no estaba anunciado, así que esperemos que la gente se sume. ¿Se está escuchando bien? ¿Se está viendo bien? Igualmente, Ingrid. Bueno, me alegra, me alegra. Mucho mejor así entonces. ¿Cómo las viene tratando el frío? Si es que hace frío por sus lugares de orígenes. ¿Cómo estás, Coca? ¿Qué tal, Carla? ¿Qué tal, Anita? Podemos hablar del autosaboteo. ¿Todo bien, Anita? Ah, qué lindo, Carla, qué lindo. Qué sana envidia. Acá estamos con frío, ¿no? O sea, natural al invierno que nos está tocando. Igual es un invierno bastante benévolo, pero bueno, se extraña un poquito el calorcito. Podemos hablar, sí, del tema del autosaboteo. El autosaboteo está directamente vinculado, digamos, a nuestras creencias, ¿no? En definitiva, el autosaboteo es una respuesta directa a ser fiel a nuestras creencias, a nuestros programas y no a lo que racionalmente queremos o nos ponemos como objetivos. Siempre que existe un proceso de autosaboteo es porque nosotros tenemos una creencia arraigada que va en contradicción con los objetivos racionales que nos ponemos. Entonces, para nuestro subconsciente, la forma de protegernos es ser leal a esa información que tiene impresa. Recuerden que el subconsciente, digamos, es una parte de nosotros que no realiza, digamos, un juicio, ¿no? Él no está categorizando si lo que nosotros vivimos o queremos vivir es bueno o es malo, nos sirve o no nos sirve, ¿no? Él lo único que hace es ejecuta las órdenes que tiene impresas porque esas órdenes van en consonancia con lo que él cree que es la supervivencia de nuestra persona. Por consiguiente, si nosotros tenemos desde el punto de vista racional una, un deseo, un objetivo que contradice esa programación que tiene el subconsciente, hasta que no logramos reprogramar el subconsciente, no tenemos chance.
¿no? O sea, vamos a encontrar la forma, o el subconsciente va a encontrar la forma de ausentarnos. Y eso es muy común, ¿no? Es muy común y con nuestro nivel de, digamos, de conciencia muchas veces es atribuido al exterior, ¿no? Este, yo había como disparador, había seleccionado un textito de una conferencia, ¿no? Que dice algo vinculado con esto, ¿no? Que dice, hay una parte que me interesaba plantear porque es una cosa que siempre estamos, o que muchas veces en los vivos y en distintos, Diana, ¿cómo estás? O en distintos ámbitos estamos planteándonos que es el tema del libre albedrío y cómo influimos en los demás y cómo los demás influyen en nosotros, ¿no? Entonces, hay una conferencia que él tiene, que yo la publiqué hoy en el canal de YouTube. La conferencia se llama, ya les digo, Créenlo en tu interior. Es una conferencia de junio del 69 y tiene una parte en la cual nos plantea, dice, no hay ficción. Lo que hoy es ficción, mañana será un hecho. Un libro escrito hoy como una historia ficticia sale de la imaginación de quien lo escribió y se convertirá en un hecho en la mañana. Si tienes una buena memoria o un buen sistema de investigación, puedes encontrar los hechos de hoy. No todos los hechos se registran porque no todos los pensamientos se escriben. Sin embargo, todas las personas imaginan. Un hombre que se siente injustamente encarcelado y desee vengarse perturbará el mundo, porque todas las cosas, por ley divinas, se mezclan con los demás seres. No puedes detener la fuerza que viene de alguien que está imaginando, porque detrás de la máscara que lleva, tú y él son uno. Empieza ahora a tomar conciencia de lo que estás pensando, porque tal como piensas, imaginas. Solo entonces puedes dirigir un curso verdadero hacia tu objetivo definido. Sin embargo, si pierdes de vista ese objetivo, puedes y serás movido por los aparentes otros seres, pero si mantienes tu mente centrada en la conciencia de permanecer en tu meta, no puedes fallar, ¿no? Entonces, ahí lo que nos está planteando justamente es eso. Es que cuando nosotros nos descentramos de lo que son nuestros objetivos y de lo que son nuestras dietas mentales para poder alcanzar nuestros objetivos, lo que termina sucediendo es que quedamos librados a la programación que tenemos establecida en nuestro subconsciente o a lo que son los procesos de influencia de los demás seres, como dice ahí, ¿no? Por los seremos movidos por los aparentes otros seres. Entonces, ahí radica la importancia de, de nuestros procesos mentales en sus diferentes ámbitos, ¿no? En el ámbito de la dieta mental, el ámbito de la cuando nosotros pensamos en eso, quedamos lugar a los procesos, por ejemplo, de autosaboteo, donde permitimos que nuestra programación subconsciente que venimos arrastrando desde que éramos niños se expresa en forma automática. ¿Bien? Entonces, la importancia está en entender que nosotros somos siempre los que controlamos todo el proceso. En la medida que no ejercemos nuestra voluntad, en la medida que no tenemos una intencionalidad hacia nuestra estructura de pensamiento, lo que termina sucediendo es que terminamos manifestando en forma automática o siendo influido por otros aparentes seres, como dice Neville. Esa es la importancia, digamos, de estar atentos a nuestros procesos internos. Como siempre decimos, es todo entrenamiento, ¿no?
La atención también es un tema de entrenamiento. El esfuerzo que a nosotros nos representa, o de alguna manera lo que nos cuesta, es porque justamente no tenemos ese hábito, ¿no? Tenemos muchísimos distractores en la vida que implican que siempre estemos mirando hacia afuera, ¿no? Es más, en esta misma conferencia, él plantea una cosa que siempre nosotros hablamos, ¿no? Que dice, cuando tú tenés un proceso en el cual imaginaste y estableces la imaginación como el momento de la siembra, y se da tu manifestación, ¿no? Siendo el momento de la cosecha, la razón siempre te va a decir que eso hubiera ocurrido de cualquier forma, ¿no? O sea, siempre hay, desde la mente, desde las estructuras más racionales de la mente, siempre hay un desmérito, ¿no? De lo que son nuestros procesos de manifestación o nuestras convicciones de poder operante, ¿no? Entonces empezamos a atribuirle a que, bueno, que lo que hace es cimentar la duda, ¿no? Porque empezamos a atribuirle a la casualidad, a la suerte, a que hubiera pasado de cualquier forma, ¿no? Entonces, si nosotros no reconocemos, nos dice Neville expresamente en esta conferencia, si nosotros no reconocemos que somos los artífices de ese proceso de siembra y de cosecha, volvemos a dormirnos, ¿no? O sea, volvés al viejo paradigma en el cual las cosas suceden con cierto grado de arbitrariedad y en el cual vos no sos el poder operante. Vos sos alguien que interactúa con un mundo y con una gama de circunstancias que son independientes de vos. Entonces, en esos pequeños detalles es donde se empieza a jugar nuestro estado de ánimo y donde se empieza a jugar la coherencia de nuestro trabajo, ¿no? Porque cuando uno no tiene la suficiente atención para digamos, solidificar la perseverancia, la persistencia en una forma de pensar, en una forma de vivir y de encarar la vida, ¿no? O sea, entendiendo que la ley está más allá de un deseo, sino que es una forma de vida, es un ejercicio permanente de una óptica de vida. Cuando vos no podés sostener eso desde la mente, lo que termina sucediendo es que la duda se empieza a colar, ¿no? Entonces empiezan los supuestos en términos de fue una coincidencia, tuve suerte, que incluso a veces eso queda aliado también con situaciones de congraciarnos, digamos, con nuestro exterior, ¿no? Porque nos da cierta vergüenza, nos da cierta nos resulta un tanto egoísta atribuirnos el mérito, entonces preferimos que un éxito nuestro esté más justificado por la suerte que por decir, no, yo fui realmente el que generó este éxito en mi vida. Entonces, como vemos, todas las áreas y muchos de los conceptos que vamos manejando con el tema de la ley están todos interrelacionados, ¿no? Porque incluso esto que venimos hablando y que nació con el tema del saboteo está interrelacionado en forma directa con el tema del autoconcepto, ¿no? Porque en definitiva el cuerpo de creencias que nosotros tenemos también refleja nuestro autoconcepto. El cuerpo de creencias que nosotros tenemos está constantemente diciendo aquello que nosotros creemos que podemos hacer o no podemos hacer. Muy buenas a la gente que va entrando. Como siempre saben, las preguntitas si pueden en la cajita, mucho mejor, mucho más ordenado. Mucho mejor para mí, que entre que la letra es chica y el chat a veces avanza rápido con la gente que entra, se complica para leer.
escuchen si pueden o lean si pueden esta conferencia porque está muy interesante. Está muy interesante porque nos plantea muchas de las cosas que nosotros hablamos y tocamos una y otra vez en los vivos, ¿no? Que muchas veces nos generan dudas, que muchas veces nos generan incertidumbre, ¿no? Porque digo, toda la información, si bien es la misma y muchas veces es repetida, lo que varía es en nuestro estado de conciencia. Y al variar nuestro estado de conciencia es que nosotros tenemos nuevas lecturas sobre la información y nuevas interpretaciones. Y eso no pasa solo con este tipo de información, sino que pasa con cualquiera, ¿no? A la prueba está que muchas veces uno se pone en modo relectura de algún libro y encuentra cosas que antes no había percibido. ¿Cambió el libro? No, el libro está impreso, es inamovible. Lo que cambió es nuestro estado de conciencia, que hoy nos permite ver o interpretar de una forma distinta una cantidad de cosas que antes no hubiésemos entendido. Así que bueno, leo las preguntillas, a ver si tenemos hoy. Vos que decías, Ingrid, que preguntabas por el tema del autosaboteo, ¿no? Ya el darse cuenta de que tenés procesos de autosaboteo ya es importante, ¿no? Porque en definitiva estás poniendo la atención y la responsabilidad sobre tus procesos internos. Mucha gente tiene situaciones de fracaso en consecución de objetivos y en realidad termina poniendo la atención en el afuera, ¿no? En las otras personas, en las circunstancias, y termina ella siendo una víctima. Entonces, es importante cuando uno mira hacia adentro, darse cuenta que el origen somos nosotros, para bien o para mal, porque eso te pone en la lógica de la ley, cosa que si no fuera así, si vos siguieras mirando las circunstancias o las personas involucradas en las circunstancias, estarías por fuera de la ley y por consiguiente son estados, digamos, que apuntan más a la confusión que a la claridad, que al trabajo interno y que a la resolución por la vía del mejoramiento interno, de la expansión de la conciencia. ¿Tenemos alguna pregunta? Tenemos una pregunta. Anita nos pregunta, dice, Robert, por favor, si podés hablar por dónde empezar desde cero en lo que respecta a la ley. ¿Por dónde empezar desde cero? Bueno, empezar desde cero implica en primera instancia, digamos, tener contacto con las bases de la ley, ¿no? Y las bases de la ley te hablan de centrarte en cuanto a tu responsabilidad sobre la construcción de tu realidad. Esa, digamos, es como la base primaria de todo esto, ¿no? Creo que de repente la forma más fácil de empezar a sondear o ahondar en el tema de la ley es hacerlo en contraposición, digamos, al viejo paradigma. ¿Por qué? Porque es donde vos podés empezar a darte cuenta, digamos, de las particularidades que tiene la ley y lo empoderante que es, ¿no? Mientras vos en el viejo paradigma eras un engranaje más de una realidad compleja en el cual
muchas veces vos eras una pequeña parte y no tenías mucha influencia sobre esa realidad, en la ley, ¿no? Lo que se establece es que vos sos el poder operante, o sea, que sos la causa de todo lo que sucede en tu vida. Puede ser abrumador en un principio, porque en general la gente confunde, digamos, la responsabilidad con la culpabilidad. Puede ser abrumador en un principio, pero es muy empoderante, porque en un paradigma vos sos nada más que un pequeño engranaje, y para que algo surja a tu favor, se tienen que alinear todos los astros, y en esto todo nace en vos, ¿no? Y lo único que tenés que modificar es tu proceso de pensamiento, de creencias, de sentimientos con respecto a la realidad que estás viendo. Entonces, ese, digamos, sería como el paso inicial, ¿no? Ese paso lo que te permite a vos es una apertura de toma de conciencia, de decir, bueno, realmente esto está pasando. Y ese es un paso que es el paso inicial, pero es uno de los pasos más complicados, ¿no? Porque en definitiva vos venís con un proceso de repente de décadas de formación en el paradigma viejo, y es un vuelco de creencias así intable, ¿no? Brutal. Entonces es quizás un paso fácil de ver, pero no siempre fácil de asumir, ¿no? Porque cuesta asumir que todo lo que sucede en tu vida es responsabilidad tuya. ¿Bien? Pero ese, digamos, para mí podría ser un buen inicio de un buen trampolín, digamos, como para meterse en el tema de la ley, ¿no? Y a partir de eso empezar a articular el tema de las creencias, el tema de las formas de pensar, de las formas de sentir, y cómo eso se manifiesta en tu vida, cómo se va reflejando, ¿no? Es ahí, a partir de eso, que vos podés empezar a manejar conceptos como que tu realidad es un espejo permanente con respecto a lo que está pasando adentro tuyo. Entonces, cuando vos tenés esa cabecita conceptual mínimamente armada, es que vos podés empezar a ver en tu vida con cierta claridad algunos procesos de manifestación. Y eso lo que va haciendo es ejercitando, digamos, tu fe y tu convencimiento de que la ley se cumple, de que la ley está operando, seas consciente o inconsciente de ella. Entonces, yo encararía por ahí. No sé si te quedó claro, si no, ampliamos en aquello que te haya quedado alguna duda. Claro, claro, Ingrid. Es que, pero bueno, el tema es ese. Es importante ese proceso de autoobservación que vos estás haciendo, que te hizo arribar a la conclusión de que tenías creencias que estaban cortándote el paso del proceso de manifestación que vos querías lograr. Muchas veces, cuando yo soy gran partidario del tema de las creencias, bien, vamos a dejarlo en claro. ¿Por qué? Porque me parece, primero, que las creencias, como decía Neville, como uno tiende a expulsar lo que es consciente de ser, las creencias juegan un papel muy importante en nosotros. Y son muchas veces muy subestimadas. Incluso muchas veces son ignoradas. Cuando vos estás intentando realizar un proceso de manifestación y no estás teniendo en cuenta tu cuerpo de creencias, me parece que siempre terminás atribuyéndole los procesos inconclusos de manifestación a circunstancias externas como las culpables. Y eso te aleja de la ley. Bien. Cuando vos tenés integrada esa capacidad de decir, bueno, lo que yo estoy viendo no me está gustando o no está alineado con lo que yo quiero manifestar, y sé que la única causa soy yo, necesariamente me tengo que remitir
a que estoy expulsando cosas que están dentro de mi cuerpo de creencias, que están dentro de lo que es mi esquema subconsciente, y lo estoy expulsando en forma automática. Eso me remite, digamos, me acerca y me pone en el paradigma de la ley, y me remite necesariamente al único lugar donde tengo que modificar las cosas para expulsar otro tipo de situaciones. ¿Ah? Eso es tomar responsabilidad sobre uno. Bien, porque es ante una situación que no me gusta o ante una situación que no puedo lograr, remitirme adentro, a autoobservarme y ver cuál es el hilo de creencias o de anclajes emocionales que están trancando esa manifestación. Bien, si no, quedo hipnotizado por esa situación que no puedo lograr, que no puedo desarrollar, y termino, digamos, en un berenjenal que no tiene nada que ver. O sea, termino peleándome con el espejo y no termino atacando la causa misma, ¿no? Muchas veces nosotros tenemos esa tendencia a trabajar sobre los síntomas y no sobre las causas, ¿no? Entonces vamos a solucionar los problemas afuera, incluso estando de la ley, y eso nos compete a todos, ¿no? Digo, yo lo contaba el video pasado, mismo Neville nos decía que cuando él intenta manifestar a su segunda mujer, empezó en un proceso en el cual se puso a pensar en los cómo, ¿no? En los cómo se iba a divorciar, en cómo le iba a hablar a su mujer con la que estaba casado en ese momento, que hacía años que no la veía, ¿no? Y se olvidó de la ley. Él mismo lo confiesa, ¿no? O sea, se olvidó de la ley. Cuando él empieza el proceso de manifestación, que termina, digamos, con la consecución, bueno, con el famoso hecho de que la mujer viaja a Nueva York y se mete en la tienda e intenta robar y la capturan y eso, que a partir de ahí obtiene el divorcio, él vuelve, digamos, a trabajar en su final. No sale, digamos, de esa lógica en la cual había caído, que era pensar en el cómo. Bien, entonces todos tenemos la tendencia muchas veces de terminar trabajando por músculo, pero esto no es un trabajo por músculo, esto es un trabajo por espíritu. ¿Qué quiere decir un trabajo por espíritu? Es un trabajo en el cual nosotros confiamos en que los procesos creativos nacen de mundos invisibles. Bien, entonces cuando yo tengo una situación que me está generando de alguna forma un contraste o un resultado que no es el que yo espero, yo no puedo salir a pelearme con ese espejo, no puedo salir al mundo del César, dijera Neville, a modificar eso, sino que tengo que venir a mí y darme cuenta cuáles son los procesos internos que están trancando esa manifestación, ¿no? Que puede ser una creencia o que puede ser un anclaje emocional. A partir de que yo identifico eso, es que yo empiezo a trabajar esa situación y voy a ver notoriamente un resultado distinto. Vamos con otra. Claro, Ingrid nos plantea, dice, la creencia se genera en la mente y el sentimiento en el corazón, pero ambos deben alinearse. El tema es que en general la creencia desarrolla, digamos, un sentimiento, ¿no? O sea, la creencia tiene un sentimiento propio, porque es lo que la refuerza, ¿no? En aquel ciclo que nos había planteado Joe Dispenza, que nos decía, un pensamiento nos genera un sentimiento, ese sentimiento nos genera una actitud o una acción, esa acción nos genera un resultado y ese resultado refuerza ese pensamiento. Ese círculo, digamos, que se genera entre las distintas etapas, es un círculo que continuamente se refuerza, ¿no? Por eso es la importancia, digamos, de poner atención en los procesos que nosotros tenemos internamente para poder cortar voluntariamente ese círculo. Porque si nosotros no lo cortamos desde la atención, o sea, voluntariamente,
automáticamente está girando en ese entorno. ¿Bien? Y nosotros quedamos peleándonos con el espejo. Quedamos peleándonos con el espejo, pero en realidad lo que estamos haciendo es fortaleciendo esa creencia. No estamos combatiéndola. La creencia, digamos, tiene la fuerza no solo de hábito, sino que tiene una fuerza biológica, estructural en nuestro cuerpo. Bien, ya hemos hablado de los procesos, digamos, o sea, nosotros vemos el resultado, bien, pero atrás del resultado, que es la expulsión de una cosa que nosotros no queremos, hay un proceso, digamos, a nivel físico, a nivel químico, que está emparentado con la fortaleza de esa creencia. Bien, entonces si nosotros no ejercemos atención, si nosotros no ejercemos una voluntad determinada para romper esa creencia, bien, no hay forma de combatirla. No hay forma de combatirla. Es como ir a apagar un incendio forestal con un bidoncito de agua. No haces nada. Porque estás, digamos, subestimando toda la estructura que esa creencia generó. Esa creencia no sobrevive porque es linda. No, sobrevive porque vos durante muchísimo tiempo la alimentaste, poniéndole atención. Entonces la única forma que hoy tenés de desarmarla, de desarticularla, de que ya no opere más en forma automática en tu vida, es quitándole esa atención y dándosela a una creencia nueva. Y eso implica no solo un proceso, digamos, fisiológico a nivel de neuronas, ¿no? De desarmar una sinapsis y fortalecer otra, sino implica también un proceso de desintoxicación a nivel del cuerpo en cuanto a los químicos que genera la vieja creencia. Entonces, hay un esfuerzo voluntario que es absolutamente necesario. No hay forma de romper una creencia si no es a través de la voluntad y de la atención para que no se disparen las viejas creencias y sigamos en ese proceso de fortalecerlo. Saludos a toda la gente que viene entrando. Les cuento que arrancamos por un tema del autosaboteo. Estamos en una miscelánea de creencias, estados, autosaboteos, procesos de manifestación, todas esas habituallas. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Algún temita del que quieran que hablemos? Neville ya lo había planteado en otro momento, en otra conferencia. Neville había planteado el tema de que nosotros estemos en un análisis permanente o estemos atentos a si nuestra línea de pensamientos es una inversión o es un gasto, ¿no? Planteándolo de una forma, digamos, muy gráfica, pero va en ese sentido, ¿no? Si aquello que nosotros estamos pensando, aquellos derroteros mentales que tenemos durante el día van en el sentido de nuestra expansión de conciencia o de nuestros objetivos particulares en ese momento, o si lo estamos gastando en términos de que van hacia el viejo paradigma, hacia la vieja forma de pensar. Existe una dependencia, existe un enamoramiento muy fuerte de nuestra personalidad, digamos, con respecto al viejo hombre, ¿no? ¿Por qué? Porque le resulta conocido, porque le resulta cómodo, porque le es fácil, ¿no? Es un mecanismo, digamos, muy fácil al cual volver, ¿no? Es muy habitual.
hay una conformación. Yo estoy entrándole mucho al tema de los hábitos porque me parece que es una parte muy interesante del trabajo interior, ¿no? Porque en definitiva cada vez que nosotros queremos romper una creencia, lo que estamos haciendo es trabajando, digamos, en la ruptura de un hábito, ¿no? Las creencias en definitiva terminan siendo formas habituales de pensar, formas habituales de sentir. Entonces está bueno entender de qué forma nosotros construimos los hábitos, y que está también muy vinculado a nuestra idiosincrasia, pero entender que puede ser, digamos, una alternativa, un atajo, digamos, para trabajar una creencia, ¿no? Capaz que para nuestra percepción, trabajar como una creencia es como mucho, y es mucho más fácil trabajar un hábito, y en realidad la diferencia puede ser muy sutil. Entonces puede brindarnos una estrategia, digamos, de trabajo con nosotros mismos que nos resulte con mucho menos resistencia. Piénsenlo por ahí. A ver, tenemos otra. Bueno, Coca. Coca plantea, dice, Poche, dice, ¿qué opinás? Dice, sobre las cosas que se manifiestan y no vemos venir. ¿No somos conscientes? Y no. Neville nos decía, yo creo que lo leí recién. Neville en esta conferencia lo plantea claramente, ¿no? No siempre somos conscientes, y muchas veces no somos conscientes de nuestro momento de siembra. Vos pensá una cosa, Coca. Vos pensá que los estudios psicológicos dicen que a pesar de que nosotros creemos que tenemos un proceso de vida basado en la racionalidad y en decisiones lógicas, el 95% de las decisiones que nosotros tomamos durante el día están dirigidas por el inconsciente. ¿Bien? O sea que de ese 5% que queda, que son decisiones racionales, nosotros sacamos la conclusión de que vivimos una vida absolutamente racional y lógica. ¿Cuántas cosas que vos definís en el día las definís en forma automática? Y en forma automática implica no tener conciencia de ello. Y eso implica que no recuerdes el momento de siembra. Por eso es la importancia, digamos, de generar estos procesos de autoobservación y de autoconocimiento que nos lleven a incidir directamente, a encontrar una forma de incidir en nuestro subconsciente, ¿no? Porque en definitiva no se trata de decir, yo quiero meter esta creencia para generar más dinero, para tener una pareja nueva, para adquirir una casa, sino se trata de encontrar el método, ¿no? De darnos cuenta cuál es la mejor forma para nosotros de trabajar, porque hoy será una creencia para determinada cosa, pero después mañana será una creencia para otra. Entonces, si yo trabajo solo con el objetivo de entender cómo meter esta creencia que está asociada a aquel objetivo, y no trabajo digamos, con la visión de entenderme más, de saber cómo funciona mi subconsciente, de saber cuál es la mejor forma o cuál es la forma más cómoda para mí de trabajar mi subconsciente, me complico, porque mi expansión de conciencia va a hacer que mis objetivos vayan cambiando y cada vez va a ser un esfuerzo de meter una creencia. No, yo tengo que centrarme en darme cuenta cuáles son las formas más fáciles de trabajar conmigo mismo, cuáles son las formas más fáciles de imprimir fácilmente en mi subconsciente. ¿Bien? Cuando yo logro establecer eso, ¿no? Lo que termina sucediendo es que yo empiezo, digamos, a que ese 95% del tiempo en el cual no soy consciente de los momentos de siembra, por lo menos vayan a mi favor, por lo menos vayan en el entorno de lo que yo quiero.
¿no? Porque si no te empezás a topar con esos. Encontrás situaciones en las cuales vos decís, esto no lo vi nunca venir, ¿no? Y te desestimula, porque vos decís, ¿cómo yo vengo haciendo un esfuerzo sostenido para mejorar, para lograr esto, para lograr lo otro, y me cae un mazazo de esto? Bien. Lo más importante es trabajar con nosotros y entender que todo parte de nuestro subconsciente y que todo necesariamente es corregible. Bien. Entonces, estar atentos, ser conscientes de que la mayor parte del tiempo estamos tomando decisiones que están ya definidas por nuestro inconsciente, a pesar de que nosotros creemos que son racionales, ¿no? Y empezar a trabajar en eso, empezar a trabajar en las cosas, digamos, sustituyendo aquellas cosas que no nos gustan que se presentan en nuestra realidad. Una creencia en general, lo que hace es impacta de distintas formas en las realidades, ¿no? Entonces, cuando yo cambio eso, empiezo a ver resultados distintos. Y los empiezo a ver, digamos, en distintos estadios de mi conciencia. Entonces yo lo primero que tengo que hacer es poner atención a cuáles son las cosas que estoy expulsando en forma automática, para darme cuenta que es lo que tengo que cambiar, ¿no? Yo no creo mucho en esas afirmaciones en las cuales me tengo que centrar nada más que en mi estado nuevo. O sea, hay que centrarse en el estado nuevo, hay que asumir el estado nuevo. Pero vos tenés que saber lo que hay adentro. Si vos no te conoces, ¿cómo cambiás? ¿Cómo sustituís creencias? ¿Cómo desarticulás anclajes emocionales? Para mí es importantísimo el de autoobservarse y de conocerse. Es absolutamente necesario. Si no, es como estar tanteando, totalmente a ciegas. Ahí, en ese proceso de atención y de autoobservación, siempre descubrimos cuáles son los niveles de relacionamiento que nosotros tenemos con nosotros mismos. Todo lo que nosotros vemos en nuestra realidad siempre habla de nosotros, habla de nuestro autoconcepto. Parte del no querer trabajar, digamos, o de disimular el trabajo que debemos hacer es la explicación racional que nos da la mente de que con nosotros está todo bien. Y muchas veces no está todo bien. O sea, tenemos una estructura mental en la cual nos convencemos de que está todo bien, pero hay una cantidad de cosas que no nos toleramos, ¿no? Hay una cantidad de cosas en las cuales no nos ponemos como prioridad. Entonces eso quiere decir que no está todo bien. Cuando vos empezás ese proceso de autoobservación y empezás a sincerarte de que no todo lo que parece que está bien dentro tuyo, ¿eh? Y empezás a darte cuenta de que los niveles de aceptación empiezan a crecer, ¿no? Vos te observás, tenés, digamos, una mirada honesta hacia ti misma y vas teniendo niveles de aceptación de decir, bueno, yo soy así, está bien, y lo puedo mejorar y lo puedo cambiar, pero parto de la base de la aceptación de que esto es lo que hay, es cuando vos empezás a mejorar. ¿Bien? Pero siempre existe ese mecanismo en el cual la mente te dice, no mires para adentro que está todo bien. El problema es aquel que siempre nos tranca las pelotas desde hace años. Desde que entramos a trabajar acá, está en contra de nosotros. Y no, en realidad todo es reflejo, digamos, de nuestro autoconcepto. Bueno, Laura nos pregunta justamente de eso que veníamos hablando. Dice, hola Pocho, dice, ¿qué piensas del autoconcepto? ¿Será que es la base de todo para manifestar todo? Y sí, claro. Partamos de la base del principio básico de la ley, ¿no? Neville nos dice, nuestra realidad es nuestra conciencia expulsada. ¿Ah? O sea, todo lo que nosotros somos conscientes de ser,
se termina manifestando en nuestra vida. Entonces, sí será importante el autoconcepto. Es casi excluyente. Porque en definitiva, en términos duros y puros, vos podés decir que todo lo que vos ves en tu vida es un reflejo no solo de lo que vos sos consciente de ser, sino de lo que vos sos consciente de que es verdad, atribuyéndole vos el valor de verdad. ¿Bien? Entonces tu autoconcepto no solo determina lo que vos, digamos, la forma en la que vos te reflejas el mundo, sino que a su vez le da validez a lo que vos crees como verdad, que de repente no está directamente vinculado contigo. Entonces es importantísimo, es absolutamente importante, ¿no? Y está, digamos, nuestro autoconcepto y el reflejo del autoconcepto de las otras personas con respecto a nosotros, ¿no? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo para que sea gráfico. Cuando nosotros estamos con un determinado autoconcepto, no vamos a hacer un juicio sobre él, y de repente vemos una persona, ¿no?, que tiene una autoestima del carajo, que tiene un autoconcepto del carajo, y lo vemos como arrogante. ¿Bien? ¿De qué está hablando eso? ¿Está hablando de esa persona o está hablando de nosotros mismos? ¿Bien? Entonces a veces, muchas veces, el autoconcepto o lo que nosotros vemos de las otras personas está reflejando también particularidades que no vemos o no queremos ver de nosotros. Por eso está bueno, digamos, siempre el ejercicio de autoobservación. ¿Por qué me molesta eso del otro? ¿Qué pasa dentro mío que eso me molesta? Capaz que no es que me moleste que él sea así, sino capaz que me molesta que él sea así y yo no pueda ser así. Sentirme así de seguro, sentirme así de ejecutivo en lo práctico, o sentirme así de reconocido, de valorado. Entonces, el autoconcepto, desde mi punto de vista, siempre está en juego, ¿no? El gran tema, y como lo hemos hablado con muchas de las personas que están acá y que han estado en sesión, es que nosotros tercerizamos la formación del autoconcepto, ¿no? Y dejamos que los compañeros de trabajo, que el jefe, que la pareja, que los padres, que la familia formen nuestro autoconcepto, ¿no? Y eso está vinculado no solo a nuestros procesos formativos de chico, a nuestro proceso incluso de culturización a través de escuelas y liceos, sino, digamos, a esos instintos primarios que tenemos, en los cuales necesitamos pertenecer, que eso viene de allá de las cavernas, ¿no? La no pertenencia implicaba un riesgo vital. En estos momentos no, pero sin embargo nosotros seguimos teniendo esos instintos, ¿no? Y esos instintos se ven mucho en este tipo de ámbitos como son las redes sociales, ¿no? El sentimiento de pertenencia o el querer pertenecer está muy explotado, no en vano, están diseñadas así. Así que nuestro autoconcepto siempre tiene que ser un proceso de formación absolutamente propio, ¿no?, de nuestra soberanía. Bueno, sí, es cierto. Lo que pasa es que eso es justamente, Silvana, lo que veníamos hablando, ¿no? O sea, cuando vos entregás la formación de tu autoconcepto, tenés más tendencia a caer en los estereotipos culturales, digamos, ¿no? Porque eso siempre existió, digamos, en la Edad Media, el estereotipo cultural eran las gorditas, ¿no? ¿Por qué? Porque suponía una buena alimentación y un buen pasar económico, ¿no? Después, con la modernidad, se generó todo un proceso en el cual hoy
se alaban otro tipo de estética, ¿no? Y se discrimina, digamos, otras estéticas, ¿no? Hay como convenciones culturales que implican alabar a unas y discriminar a otras. No me quiero meter en términos conspiranoicos, pero bueno, también eso se desapega de ítems tales como las dietas, ¿no? La cantidad de alimentos procesados que nosotros ingerimos. Entonces, por un lado, te ponen el alimento procesado que te genera determinadas condiciones de desarrollo físico, y por el otro lado te dicen, pero mirá que el modelo estético es este. Entonces ahí hacen que la gente entre en contradicción. Pero bueno, pero en definitiva, si vos no tenés la necesidad de tener un autoconcepto que estar legitimando constantemente afuera, el autoconcepto lo construís vos. Entonces, la forma en la cual vos te sentís reconocida, valorada, amada, es una forma que definís vos y con la que vos estás de acuerdo, ¿no? Para eso lo que tenés que tener es una fortaleza mental que implique que vos no necesites que haya una afuera que te legitime. Que la única legitimación que vos necesites es la tuya. Ese es el proceso, digamos, que todos deberíamos de emprender, ¿no? Que es no despreciar la opinión de los demás, pero tampoco que construya valor sobre nosotros, porque no tiene sentido. No tiene sentido que algo de afuera venga a decir lo que yo valgo. No tiene absolutamente ningún sentido. Claro, claro, pero ¿cuál es el sentido de amarte cuando estás flaca y, ¿cómo fue que pusiste? Flaca y exitosa, y no amarte cuando estás gordita y no exitosa. ¿Cuál es el sentido? Porque en definitiva, lo que vos estás haciendo ahí es creando desde ese prototipo de etiquetas, lo que estás haciendo es creando las condiciones de tu realidad futura. Si vos te amás, siendo gordita y fracasada o siendo flaca y exitosa, ¿no? Lo que estás diciéndole a tu subconsciente es que vos te amás y que no importan las circunstancias, ¿no? Y en realidad nunca importan las circunstancias. Lo único que importamos somos nosotros. Porque vos un día estirás la pata y las circunstancias se quedan ahí y dejaron de importar para vos. No tienen más relevancia. Entonces, ¿las circunstancias son importantes? Son importantes en la medida que vos existís. Entonces, lo realmente importante es la calidad con la que vos existas, la calidad de pensamiento, la calidad de sentimiento que vos tengas. Y eso es una definición absolutamente tuya. Acá no hay posibilidad de que vos puedas tercerizar tu valor para que haya un mundo que venga a legitimarte, porque el mundo hoy dice una cosa y mañana dice otra. Y vos que vas a estar en un vaivén de legitimación, en un vaivén de amor propio, de autoconcepto. No, no es así. No es así. Sí, estoy de acuerdo con vivir en mi asunción. Curvi bonita y siempre exitosa. Pero siempre es una construcción personal. Eso es lo más importante que tenemos que tener en cuenta. Es que, bueno, acá Anita me pregunta, ¿cómo brindarnos paz en el proceso de cambio de conciencia? O sea, ¿cómo no sentirse culpable? Es que no, la culpa no te lleva nunca a ningún lado. ¿Bien?
Si vos partís de la base de que una de las cosas que vos tenés que cuidar para lograr un proceso de manifestación que vaya, que sea deliberado y que vaya, digamos, acorde a tus objetivos, una de las cosas que vos tenés que cuidar es tu estado de ánimo, lo que vos no podés hacer es caer en el tema de la culpa. Porque la culpa no tiene ningún sentido. Yo lo dije hace un ratito, diferenciemos la culpa de la responsabilidad. La responsabilidad te empodera, la culpa lo que hace es te hunde anímicamente. Entonces no tiene sentido que vos caigas en un proceso de culpa. ¿Culpar a quién? ¿A vos misma? No, ya está. Diste vuelta a la página y otra cosa. Sabiendo que todo nace en vos, que sos la única causa. Entonces no podés sentir culpa. Todas las situaciones que vos viviste respondieron directamente a un estado de conciencia que vos tenías. No tenías posibilidades de hacer otra cosa que las que hiciste en base al estado de conciencia que tenías. Bien, hoy que tenés la posibilidad de ver esas situaciones y no elegirlas nuevamente, ¿ah? Podemos decir que tenés un estado de conciencia que te permite entender que eso que viviste no estaba bueno para vos y podés definir claramente lo que querés para vos, pero sin culpa, con responsabilidad, sabiendo que desde este estado de conciencia nuevo, que te permite elegir de forma más clara, digamos, lo que vos querés, te da las herramientas para trabajarlo, pero sin culpa, sin culpa. No tenías posibilidad de hacer otra cosa que la que hiciste. No, en eso no hay vuelta, tenés que... Bueno, ahí nos aclara, dice, quiero decir, en base a qué sentirse valioso, por ejemplo, si uno nunca lo sintió. Pero la construcción de la valía te la das vos. Nunca te sentiste valioso porque siempre estuviste esperando una legitimación de afuera. O sea, hiciste, como hicimos muchos, buena parte del planeta, supongo yo, la construcción de valor de tu persona en base a lo que pasaba afuera, ¿no? Entonces, si mi pareja me decía que me quería mucho, yo tenía una construcción de valor que me sentía bárbaro. El día que me separé, me sentí una mierda. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy siempre tercerizando la construcción o la legitimación de la construcción del valor afuera, ¿no? Si, por ejemplo, yo quería hacer determinada carrera y mis padres me decían, te vas a morir de hambre con eso, ¿no? Yo lo que hacía es construir una legitimación de valor mía de ser un fracasado, ¿no? Porque en definitiva lo que me estaban augurando era un fracaso, digamos, económico, pero yo en realidad quería hacer eso. Entonces, ¿qué es lo importante? ¿Quién tiene que vivir conmigo mismo? Yo. Entonces no hay vuelta, no hay forma de construir valor en base a lo que opinan los demás. Que te podés apoyar, que podés escuchar a los demás, por supuesto. Pero una cosa es escuchar, una cosa es una opinión y otra cosa es construir valor, tu valor, construir una creencia de lo que podés y no podés hacer en base a una opinión de afuera. Porque esa persona está opinando en base a su cuerpo de creencias y en base a su estado de conciencia. Entonces, ¿de qué forma yo puedo hacer una traslación de eso y adherirlo, digamos, a la construcción de valor que puedo tener y que puedo desarrollar en mi vida? No existe. No existe. Fuimos educados en esos términos, en ese paradigma, ¿no? Entonces, la palmadita a la espalda era una ratificación, digamos, de lo que nosotros valíamos. Lo exitoso que podíamos ser, aunque no escucháramos a nuestro corazón en cuanto a lo que queríamos hacer, era una ratificación de lo que valíamos o dejábamos de valer. Y eso no existe. Eso es parte del proceso de dejar morir al viejo hombre. Es parte de empezar a vivir en base a otras reglas.
No hay forma de que vos reflejes amor si vos no te amás. No hay forma de que vos reflejes valoración, reconocimiento si vos no te reconoces y te valorás. Y no tenés que valorarte o reconocerte o amarte por las cosas que podés hacer, por tus habilidades, sino únicamente por ser, por existir, por entender que sos algo más que un envase. El gran problema es que nosotros tenemos ese grado de identificación con el cuerpo. Entonces, cada vez que miramos un espejo, estamos mirando. Estamos gordos, estamos petizos, estoy pelado, no estoy pelado, estoy peinado. No. Cuando nosotros empezamos a tener una mirada en la cual vemos que somos una esencia más allá de este cuerpo, que este cuerpo en algún momento lo vamos a dejar y que va a seguir existiendo una conciencia, que va a seguir existiendo un espíritu, ¿qué otra valoración querés? De ahí te das cuenta que todas las construcciones mentales que nosotros tenemos en cuanto a valoración se quedan en ese cuerpo. Porque va a importar 3 carajos si eras gordita, si eras flaquita, si eras alta, si eras baja, rubia, morocha. El gran tema es trascender nuestros parámetros mentales, digamos, con respecto a eso. ¿Bien? Cuando nosotros empezamos a modelar nuevamente nuestro paradigma mental y empezarlo a basar en el tema de la ley, es que nosotros podemos realmente redefinir todo eso que hemos aprendido y desaprenderlo. Y empezar a construir nuestro valor en base a lo que somos. Un espíritu que está teniendo una experiencia humana. Por supuesto que vas a tomar todos los insumos de la gente que te diga qué linda que estás, qué felices te ves. Eso lo vas a integrar todo. Pero no vas a construir valor si mañana esa misma persona viene y te dice, vos, engordaste. No. No se dan más ese poder. Tenía otra por acá. Ese es el tema más importante para mí, es cómo nosotros construimos nuestra propia mirada, cómo nosotros nos independizamos, ¿cómo está la ley de la conciencia? Cómo nosotros nos independizamos de los juicios de los demás, cómo nosotros nos reflejamos de una nueva forma a partir de un autoconcepto nuevo, cómo nosotros nos apropiamos de la construcción de ese autoconcepto. Y es un laburo es un laburo porque vos estás interactuando constantemente con gente. Entonces, si vos no tenés esa convicción, si vos no tenés esa fortaleza mental, terminás cayendo en compartir la construcción de tu autoconcepto con el entorno. Eso no es posible. No sé si te contesté, Anita, o querés que ampliemos. Ustedes imagínense, si en determinado momento se diera la situación de que estuvieran en una isla en soledad, ¿qué harían? Sin contacto con la civilización. ¿Nos morimos? ¿No hay más autoconcepto? ¿Quién define el autoconcepto ahí? Si nosotros lo mantenemos en ese esquema de que nuestro autoconcepto se construye en base a lo de afuera, nos terminaríamos suicidando, porque la lectura que hubiera hecho nuestra mente es: fuimos abandonados. No hay una afuera que nos venga a buscar, no valemos nada. Entonces, sí será importante que nosotros
tomemos el timón de la construcción de nuestro autoconcepto. Está reflejándose constantemente en tu día a día. ¿Por qué le vas a dar a otro el derecho a que defina lo que vos podés vivir o no? Porque en definitiva es eso, ¿no? Cuando yo estoy permitiendo que haya una afuera que construya mi autoconcepto, lo que le estoy diciendo es que tienen derecho a modelar cómo yo voy a vivir. Fíjense lo grave que es. Parte de las experiencias que yo voy a vivir las modelan ellos, no las defino yo. Entonces, si yo no estoy despierto, si yo no estoy atento, lo que termino diciendo es que eso es destino. Los jesuitas tienen una frase que dice: denme un niño hasta los 7 años y yo sacaré lo que yo quiera de él. ¿Bien? Eso es la construcción de autoconcepto. Vos podés modelar una persona y en definitiva podés generarle un camino de vida. Entonces, si yo te pregunto, reformula la pregunta y te digo: ¿vos estarías dispuesta a que alguien te diga qué cosas tenés que vivir y qué cosas no? Seguramente te escandalizarías y dirías: no, estás loco, es una manipulación eso, ¿cómo vas a hacer eso? Impensable. Bueno, sin embargo, es lo que muchas veces hemos vivido. Nuestras condiciones de vida se han expulsado a partir de nuestra conciencia de ser. Y nuestra conciencia de ser ha sido estructurada desde una afuera. Ahí radica la importancia del autoconcepto y ahí radica la importancia de hacernos conscientes de lo importante que es. ¿Tenemos alguna pregunta más? Sí, sí. Ojo que este concepto, digamos, que estamos manejando nosotros, es un concepto que lo manejan todas las empresas, las agencias de publicidad, ¿no? O sea, si uno no toma el dominio de la construcción de su autoconcepto, termina siendo influido por todo lo demás, ¿no? Por algo las publicidades enfocan en un aspecto siempre emotivo. ¿Bien? Y eso también construye nuestro autoconcepto. Entonces, es absolutamente necesario que nosotros tomemos conciencia de eso y es absolutamente necesario que nosotros asumamos soberanamente la totalidad de nuestro autoconcepto. Es un recurso estratégico para nosotros. ¿Alguna otra pregunta? Claro, claro. Es que está vinculado con eso, ¿no? Cuando vos, nosotros siempre decimos, con Vero nos gusta siempre mucho decir que la persona específica, digamos, es como el espejo más cercano, más íntimo y más leal, digamos, a nuestro autoconcepto, ¿no? Porque vos con esa persona compartís, digamos, un nivel de intimidad
en la relación que te lleva a reflejarte mucho más fielmente que de repente en otros ámbitos. Cuando vos apartás la mirada de que esa persona te hace o te deja de hacer, o esa persona te dijo o te deja de decir, y entras a ver lo que hace esa persona está respondiendo a tus expectativas con respecto a la forma que ella se va a comportar, y está reflejando las formas en las cuales vos te sentís con respecto a vos mismo, ¿no? Y ahí empieza el tema de desamor, no valoración, reconocimiento, no reconocimiento, ¿no? Pero siempre está reflejando algo. Y eso es porque nosotros dejamos el autoconcepto, digamos, como un casillero vacío, ¿no? A que venga a ser rellenado por cualquiera. Yo creo que muchas veces incluso no tenemos ni referencias al autoconcepto, ¿no? Es mucho más común hablar de autoestima, por ejemplo, que de autoconcepto. Entonces, la gente anda como bola sin manija por ahí. Pues claro, vivís bombardeado en una sociedad absolutamente sobreestimulada, en los cuales los cambios incluso en términos de lo que eran los principios o los valores se han ido modificando y cada vez más rápidamente. Si vos no tenés conciencia y no tenés control sobre tu autoconcepto, se va todo al carajo. Se va todo al carajo. El proceso, nosotros porque estamos metidos en este proceso vertiginoso de cambios culturales y de valores, ¿no? Pero la dinámica, el vértigo que tiene este proceso es absolutamente natural para nosotros, pero es radical. Si ustedes se fijan, hay cuestiones que en 15, 20 años han cambiado diametralmente, cuando cambios similares pasaban en 50, 100 años antes. Exacto. Son construcciones dinámicas. Pero son construcciones que en general están, digamos, en interacción con una afuera, ¿no? O sea, que son construcciones que se hacen en base al dinamismo que impone una afuera. Y no en base, digamos, a lo que uno quiere o a los valores que uno quiere. ¿Tenemos alguna preguntilla más? Está muy interesante ver, por ejemplo, ahora, en tiempos en los cuales la corrección política impera, ¿no? Como muchas veces la presión social o la coerción social por el tema de pertenecer a se manifiesta en forma importante, modificando la cultura y la forma de pensar de la gente, ¿no? Y eso está estudiado, o sea, no es una cosa que uno venga acá y diga, no, porque esto me parece a mí, no, eso fue estudiado y saben cómo opera y lo han hecho operar, ¿no? Y bueno, y ejemplo bien claro fue los 2 años de pandemia que nos comimos, ¿no? La construcción de la pertenencia implicaba justamente aceptar cosas en las cuales mucha gente no tenía certeza, pero sí aceptaba las reglas del juego. Exacto. El tema es que vos la autorreferencia la ganás cuando ganaste un estado de conciencia en el cual te diste cuenta
de la implicancia que tiene el autoconcepto en tu vida. Si no, sigue existiendo esa dinámica en la cual yo pienso algo sobre mí mismo, tengo una percepción sobre mí, pero la voy a ratificar afuera, ¿no? El legitimador siempre termina siendo la realidad, ¿no? Y es parte de ese paradigma, digamos, que del cual nosotros venimos, ¿no? En la cual la realidad era realmente el legitimador. Lo real era lo que existía. Por eso la importancia de entender cómo se construye la realidad, la importancia de entender cómo funcionamos nosotros, la importancia de entender que eso que nosotros definíamos antes como una realidad que era absolutamente incuestionable, en realidad es nada más que el efecto de lo que está pasando adentro mío. Y ese es un punto de vista que cambia totalmente la ecuación. Totalmente la ecuación la cambia. Cuando yo empiezo a mirar el mundo como un reflejo de lo que está pasando dentro mío, la lógica con la cual pienso tiene que cambiar necesariamente. Porque yo no puedo sostener esa mirada desde un punto de vista de decir lo que pasa afuera es más importante de lo que pasa adentro. Que era, digamos, la lógica con la cual veníamos del viejo paradigma. Entonces, necesariamente ese cambio de mirada implica la muerte del hombre antiguo. Yo no puedo quedar abrazado a ese tipo, porque está funcionando con otra cabeza que no es la que yo tengo ahora. Si yo quedo abrazado a ese tipo, lo único que genero es confusión. Lo único que genero es un proceso de manifestaciones frustrantes, porque algunas cosas las voy a manifestar y otras no, y me voy a frustrar, porque en las cosas que realmente quiero no va a funcionar, porque estoy a caballo de dos hombres. Entonces, el gran tema acá es darse cuenta de aquellas cosas del hombre viejo que nos brindan seguridad hasta el día de hoy para poder soltarlas. Y dentro de eso está lo que estuvimos hablando hoy, ¿no? El cuerpo de creencias, los procesos de anclaje emocional que nos generan el autosaboteo a la nueva realidad. ¿Bien? Esos son todos puentes, digamos, que nos unen al hombre viejo, pero ya no nos sirven. Fueron funcionales en una época de nuestra vida, hoy ya no son funcionales. Ya necesitamos redefinir esos puentes, necesitamos creencias nuevas, necesitamos clases emocionales nuevos. Entonces, eso es lo que decía Neville cuando hablaba del tema de dejar morir el viejo hombre, ¿no? O cuando la Biblia dice renovados a través de la renovación de su mente, ¿no? Es exactamente lo mismo. Cuando uno adquiere o integra el concepto de que uno es un espíritu que tiene una experiencia humana, le es más fácil, digamos, aceptar que los personajes que uno puede transitar en la vida sean más efímeros. Cuando vos estás parado todavía en el pensamiento de que sos un cuerpo, de que sos una personalidad, implica algo de muerte dejar morir ese personaje, que ya no te sirve, pero lo estás abrazando y lo estás resucitando en forma constante. Cuando vos estás parado en entendiendo que sos un espíritu que viniste a cursar una experiencia humana, entendés que sos el actor que hoy está representando este personaje y que mañana tiene que ser otro, porque cambió el libreto. Y eso internamente lo que te implica o te permite es una mayor liviandad para efectuar los cambios. Es saber que tu esencia no muere, que vos podés abandonar el personaje sin peligro.
que no está en juego tu sobrevivencia. Y que seguramente el papel que venga te va a gustar más que el papel que dejas. Para eso necesitamos un cambio de óptica, un cambio de lógica. Para eso necesitamos integrar el nuevo paradigma. No seguir sosteniendo y no seguir defendiendo el viejo. Porque es ahí donde nos enquilombamos. Es ahí donde entramos en procesos de confusión que nos complican. Que nos complican en la diaria, en la más elemental. Y eso muchas veces es lo que nos generan los procesos de frustración que tenemos, ¿no? Que terminan incluso con gente diciendo la ley no sirve. ¿Alguna otra pregunta tenemos? Ya llevamos casi hora y media de vivo. Pónganse siempre a reflexionar sobre qué pasaría, ¿no? Ya que estamos en este contexto imaginativo, ¿qué pasaría si ustedes hoy tuvieran la posibilidad de mudarse a cualquier ciudad del mundo que quisieran, con determinado nivel de dinero o de recursos que lo definen ustedes? ¿Qué pasaría? ¿Seguirían siendo la misma persona o aprovecharían para reinventarse? ¿Y ahí? ¿Cómo es la historia? Porque nosotros seguimos siendo los mismos. Seguramente muchos de nosotros tomáramos la opción de reinventarnos. Entonces, ¿qué cambia? Cambia la ruptura con nuestra rutina diaria, con nuestro ambiente. El tener un ambiente nuevo, en donde de repente no nos conoce nadie, nos quita la presión de tener que estar justificando nuestros cambios. Nos quita la presión de tener que estar justificando por qué abandonamos el viejo personaje, por qué somos alguien nuevo. Nos protege ese defender el viejo personaje, nos protege del juicio, ¿no? De que te digan, no, estás loca, ¿qué estás haciendo? Te fuiste al carajo, se te fue la olla. Esa construcción de dependencias, esa construcción de vínculos con la mirada de los otros, son los que muchas veces condicionan nuestra vida, ¿no? Joe Dispenza lo dice clarito cuando él dice que si nosotros no intencionamos nuestro día voluntariamente, lo que termina sucediendo es que nuestro ambiente, al hacer el mismo tipo de cosas rutinariamente, al estar en contacto con la misma gente todos los días, construye nuestro día igual que el día anterior. Entonces, ese vínculo que nosotros tenemos con nuestro ambiente, con las personas con las cuales habitualmente, ¿no?, nos conectamos, es lo que termina generando muchas veces ese proceso de manifestación automática y que nuestro día sea igual al anterior y que en definitiva sientamos que no cambiamos. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos ejerciendo un proceso voluntario ahí. Estamos abandonándonos, digamos, a una rutina. Entonces, es necesario dejar morir el hombre viejo
Y es necesario fortalecernos mentalmente para aceptar el desafío. Bien, porque como uno no tiene la posibilidad de mudarse al otro extremo del mundo y comenzar de nuevo, ¿no? Tenés que hacer ese proceso vinculado con ese ambiente con el cual vos tenés. ¿Y desde dónde hay que hacer ese fortalecimiento de la mente? Hay que hacerlo desde la convicción de que la ley funciona. Porque nosotros somos testigos de que la ley funciona, para bien o para mal, por acción u omisión, pero somos testigos de que la ley funciona. Entonces, en la medida que vos te haces consciente de que la ley funciona, en la medida que internalizás que sos testigo del funcionamiento de la ley y de su aplicación en forma permanente, la forma en la cual vos tenés de abandonar el hombre viejo y callar ese ambiente externo es demostrarlo con resultados. Es demostrarlo con la aplicación de la ley. Es que vos veas los cambios. Porque es la forma donde vos te vas a blindar de esa influencia que va a tener tu ambiente con respecto a lo que estás queriendo hacer. Pero no hay vuelta. No hay vuelta. La ley funciona y todos sabemos que si nos aplicamos, si nos disciplinamos y perseveramos, se cumple. Entonces, hay que ser honestos con nosotros mismos y abandonar ese viejo personaje. O ser honestos con nosotros mismos y decir, no quiero pagar el precio de abandonar el viejo personaje. Que es una opción también, ¿no? Uno puede cambiar de estado de conciencia, asumir un estado de conciencia nuevo, o decir, me quiero quedar en este estado de conciencia porque no quiero pagar el precio. Está perfecto. Está perfecto. Es tan válido una cosa como la otra. Así como el autoconcepto, ¿no? Decimos que nadie lo tiene que legitimar afuera, nadie se tiene que sentir enjuiciado tampoco si uno decide quedarse en el estado de conciencia en el que está ahora y no quiere pagar el precio por cambiar. Está perfecto. Es parte del proceso. Piénsenlo y después me cuentan. A ese proceso de disciplina mental, a ese proceso de blindaje mental que tenemos que acceder, nos enfrentamos todos. Grados más, grados menos, nos enfrentamos todos. El tema está en la determinación que tengamos de lograr asumir el estado de conciencia nuevo y pagar el precio por eso. Y nada más. Ya está. Ya está. ¿Tenemos alguna pregunta más? Siendo 10:05, hora uruguaya. Si no hay ninguna pregunta más, vamos dejando por acá. Díganme ustedes, que son los dueños del vivo. Bueno, muy bien, parece que no tenemos más preguntas. Así que nos estaremos retirando. Gracias, Coca. Pero bueno, oro puro también por los aportes y las inquietudes que traen ustedes. O sea,
Esto es entre todos mover la cocusa para encontrar las informaciones y las formas y los métodos que más nos aporten y que más cómodos nos queden. Siempre es así, siempre es así. Yo no es un reflejo de mí y yo sea un reflejo de ustedes. Así que el beso y el aplauso es mutuo. Bueno, muchas gracias, Adriana. Bueno, si no quedan más preguntas, entonces nos estaremos viendo la semana que viene. ¿Les parece? Vieron que ya no los anuncio más. Estoy apelando a la costumbre de que se acuerden de que los jueves tenemos un espacio ahí para charlotear un poco de la ley. Así que bueno, sin más, gente, se los quiere mucho, cuídense, apliquen y nos vemos el jueves que viene.